Qué tiempo más especial este para que Dios nos siga hablando, porque Él está hablando, y para que nosotros podamos estar escuchándolo. Qué bueno encontrarnos por medio de esta tecnología. Y hoy quiero compartir con ustedes una idea que ha estado dando vueltas en mi mente. Yo le puse como título una tribu estratégica. Y creo que la palabra estratégica define en mucho cómo nosotros tenemos que estar viviendo y experimentando esta temporada, que para todos es la misma. Es una temporada difícil, es una nueva temporada, ha habido muchos cambios, seguirán habiendo varios cambios que tenemos que enfrentar. Entonces creo que cada vez será muy importante que nos alineemos con esta idea de que tenemos que ser estratégicos con cómo invertimos nuestra vida, estratégicos con cómo enfrentamos este tiempo de mucha incertidumbre, de muchas dudas, donde parece que se movieron las piezas del ajedrez. Hay una jugada que tenemos que entender, pensar, repensar para saber qué movida nosotros ahora tenemos que hacer para llevar a buen término la partida, ¿no? Creo que tenemos que ser estratégicos con cómo estamos activando nuestra vida espiritual, lo cual no depende solamente de nosotros, tenemos que poner nuestra parte, pero depende mucho de Dios, es decir, de cómo nosotros nos conectamos con Él, de cómo nos alineamos con su palabra, ponemos en onda, ponemos en buenos términos esta relación con el Señor que todos tenemos. Y bueno, sí, yo le puse como título a este tema una tribu estratégica. Creo firmemente que nosotros los creyentes somos una tribu estratégica. Una tribu es un grupo de personas, una comunidad estratégica. Creo firmemente que en este tiempo también los jóvenes, la generación que ya viene nomás con nosotros, un poquito más detrás, quizás por la edad de nosotros, por lo menos yo, que tengo 55 años. Entonces creo que esa generación, o sea, ustedes, los jóvenes, son una tribu estratégica. Así que quiero compartirles un pasaje, porque de dónde me viene esta idea, no solamente de un análisis que hago de este tiempo, sino también de una palabra que, insisto, ha estado resonando en mi corazón varios días. Es una palabra que ya había leído otras veces, pero ahora cobra mucho sentido y por eso la estoy compartiendo con ustedes en esta ocasión aquí desde casa. Primera de Crónicas 12:32, ahí encontramos una palabra. Es una época especial, es una temporada también de cambio, de un cambio profundo, de una transición. ¿Por qué? Porque para dar algunos elementos nomás del contexto donde encontramos esta palabra, bueno, Saúl ya había sido destituido como rey a causa de su desobediencia, rey de Israel, y David, que ya había sido ungido por Samuel hacía mucho tiempo atrás, él llegaba a este momento importante, clave, de transición, porque a partir de ahora era la oportunidad donde David ya iba a reinar de manera efectiva, no solamente en teoría, sino de manera efectiva sobre todo el pueblo de Dios. Así que era un momento de transición. Mucho tiempo habían pasado bajo el gobierno de Saúl, mucho tiempo estuvieron ahí transicionando también, porque las transiciones a veces toman tiempo, donde David ya había sido ungido, pero todavía no estaba reinando. Luego reinaba sobre una parte, solo algunos le daban la oportunidad de reinar y otros no, pero ahora ya había pasado toda esa temporada, se iniciaba una nueva temporada. David como rey ya estaba muy cerca de Jerusalén, no había entrado nunca como rey a la ciudad central, al centro motor de donde se movía todo el pueblo de Dios, y ahora estaban ahí frente a esa situación. Y bueno, había un grupo de personas que le estaban acompañando, se habían ido sumando a lo largo del tiempo
para rodear, acompañar este proceso y para ayudarle a David a conquistar y a avanzar para colocarse como rey. Y dentro de ese grupo de personas, justamente en este capítulo de Primera de Crónicas, ahí se enumera los grupos de personas, se empieza con el título Los valientes de David y se va describiendo de la tribu tanto, de la familia tanto y así. Y llegamos a esta familia de la cual este pasaje es Primera de Crónicas 12, 32, le estoy compartiendo ahora. Dice, de los hijos de Isaacar, Isaacar era el primero, digamos, ¿no? El padre de la familia, así se nombraba en aquel tiempo, de los hijos de Manuel, de los hijos de Isabel, es decir, ¿no? Se va nombrando, mayormente siempre utilizando el nombre del papá, ¿no? Para describir la familia. Y aquí se está describiendo una tribu, y quiero que tomemos algunos elementos de esta tribu, que era una de las muchas otras que estaban rodeando a David en este tiempo. Pero esta tiene unos elementos interesantes, yo los denomino estratégicos, por eso es que el título de hoy es que somos una tribu estratégica, porque dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, la conversación gira en torno a esto en estos minutos. Quiero que usted registre este pasaje porque vamos a ir hablando un poquito. Yo encuentro aquí que hay tres elementos que tenemos que retener. Quizás podemos extraer más, pero yo quisiera que nos quedemos con tres, que de alguna manera describen el tipo de personas que se necesita en este tiempo. E insisto, yo creo que nosotros somos esa tribu estratégica. Antes pensaba que personas como las que se describen aquí solamente había una en la iglesia, dos, por ahí, ¿no? Que podían tener esta capacidad, este potencial que se describe en esta palabra. Pero hoy he cambiado un poco y pienso que todos nosotros, todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos parte de la familia de Dios, tenemos ese potencial y ese chip para cumplir estos tres puntos que son estratégicos, que describen a esta tribu, que de alguna manera en toda la descripción, si usted lee todo el capítulo, había muchas tribus, pero esta sobresale. Otros sobresalían por su fuerza, otros sobresalían por su osadía, muchas cosas importantes también para cualquier temporada, pero estos sobresalían porque es como una descripción para mí de su sabiduría, de su inteligencia espiritual, de su adaptabilidad a los tiempos y también de captar que Dios le había entregado algo muy importante para esa época de transición. Así que hoy, decía nosotros, toda la familia de Dios, y creo que no me equivoco en apuntar especialmente a ustedes jóvenes, creo que son esa tribu estratégica, así tipo la familia de Isaacar que se describe en este pasaje. Así que vamos a explorar un poquito nomás en estos minutos estos tres elementos que los tenemos ahí bien claros, entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, número uno, esta tribu estratégica, este grupo de personas estratégicos que, insisto, de manera general somos todos nosotros. Puede ser que haya algunos que tengan mucho más desarrollado esto, seguramente que sí. Quizás alguno de ustedes que está escuchando, Dios le ha dado mucho más de esto que hoy estoy describiendo y creo que es la temporada en que tienen que empezarlo a hacer funcionar. Pero en general todos tenemos este potencial. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en nosotros y nuestra identidad de hijos, al Espíritu de Dios habitando en nosotros, nos da la posibilidad de ser este tipo de personas. ¿Por qué? Porque van a notar que todo lo que se describe en estos puntos, que ahora vamos a desarrollar rápidamente, son inherentes al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que lo sabe todo, lo entiende todo, lo conoce todo, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos puede hacer recordar todo lo que sabíamos. El Espíritu Santo nos puede, por medio de las promesas de la palabra, anunciar también lo que viene. El Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a toda verdad, porque Él es verdad. Es el que ilumina todo de tal manera que si estábamos en oscuridad no sabíamos para dónde, el Espíritu Santo
nos da dirección. Así que esto que hoy estamos describiendo, aparte de ser una habilidad aparentemente especial para algunos, y si ese alguno es alguno de los que hoy está escuchando esto, le animo a que empiece a desarrollar, a avivar el don que ha puesto en ustedes. Pero a la vez creo firmemente, digo que todos en la familia de Dios, a causa de que el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos el potencial de ser este tipo de personas estratégicos para esta temporada. Entonces, número uno, que entienden la temporada. Y bueno, el Señor Jesús, y en otros pasajes también en la Biblia encontramos cómo siempre se insistía en que era importante identificar los tiempos. Pero las personas en ocasiones quieren saber qué va a pasar, quieren que alguien les dé las instrucciones, quieren que alguien les dé el mapa, y siempre el ser humano está como atribulado para saber, para conocer. Es por eso que muchas personas incluso van a buscar adivino o empiezan a escuchar a Pedro, Sancho y Martín, por decirlo de alguna manera, a ver qué es lo que tienen que decir, porque yo necesito saber, porque si no sé, entonces no sé. Y si no sé, no puedo también determinar qué es lo que voy a hacer. Entonces, esa ansiedad que el ser humano tiene también es muy aprovechada por los enemigos, ¿no? Porque si somos muy vulnerables en esto, muy afanados en esto, y no estamos trabajando la relación con Dios, entonces vamos a empezar a buscar otras fuentes para entender lo que está pasando. Y eso es lo que sucede ahora. Hay tanta incertidumbre, entonces tratamos de entender y buscamos por acá y por allá y estamos persiguiendo señales, y alguien nos dice, sucedió esto y para allá nos vamos, y alguien nos habla de esta otra cosa y para allá nos vamos, en lugar de buscar a veces en el Señor. Y es por eso que Jesús, por ejemplo, en Mateo 16, versículo 2 al 3, lo encontramos ahí hablando a Jesús con los fariseos, porque ellos le insistían sobre el tema de las señales. Y no digo que las señales no sean importantes, ahora mismo podemos decir señales. Lo que está pasando nunca lo hemos visto. Tiene que ser de alguna manera una señal. Pero miren acá, como les decía, Jesús a los fariseos o a aquellos que le estaban pidiendo señales. Al atardecer dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana dicen que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Y miren esta que dice Jesús. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Entonces, realmente la palabra del Señor nos está hablando y recordando de que sí hay tiempos, hay temporadas, y hoy podemos notar de que estamos en un cambio de temporada, y no lo tomemos así como algo ligero, sino que de verdad Dios está reflejando que algo está cambiando y nos está impulsando también nosotros a cambiar. Entonces tenemos que entender los tiempos. Hay tiempo para cada cosa, dice el Señor en Eclesiastés. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de disfrutar, tiempo de llorar. Yo puedo agregar más tiempo de ponernos las pilas, tiempo de descansar, tiempo de esperar, tiempo de avanzar, tiempo de callar, tiempo de hablar. Entonces, esta tribu estratégica conoce los tiempos. Entonces sabe cuál es el tiempo y qué es lo que Dios está también esperando en este tiempo. Y bueno, y sobre esto creo que cada uno de nosotros, teniendo al Espíritu Santo de Dios, tenemos que buscar de Dios en la relación de intimidad. No es buscando señales por aquí y por allá, sino que ante una realidad inevitable de cambio profundo, total, no solamente en tu vida ahora, no solamente en mi vida, en esta ciudad, sino a nivel planetario, si se quiere. Entonces tenemos que captar el corazón de Dios. No solo buscar señales, sino buscarlo a Dios, porque Dios no nos da el mapa, porque Él es el mapa. Entonces, en nuestra relación cotidiana vamos si nos estamos poniendo las pilas, si estamos siguiendo el protocolo de Dios, si estamos aprovechando también este tiempo de humillación que como iglesia estamos proponiendo, de búsqueda de Dios, de poner nuestro corazón en condiciones, vamos a saber. El Espíritu Santo nos va a decir tiempo para qué. El tiempo para qué en tu vida personal, en tu vida de relación con tus seres queridos. Es el tiempo, el momento oportuno para qué.
el momento oportuno para lograr qué, para hacer qué. Y vamos a entender y vamos a saber el momento oportuno para hacer algo con ciertas personas también, para resolver ciertas cosas, para hacer ciertos cambios. Ahora, en todo esto lógico que estoy hablando ahora, se requiere también confiar mucho en el Señor, por eso la relación es clave, la relación de intimidad, no cualquier relación, una relación que le satisfaga al Señor, de donde nosotros podamos captar día a día, momento a momento, cuál es la movida del día, porque no podemos ver allá muy lejos, allá sí está la promesa del Señor, esa la vemos, no vemos lo que está en el medio, pero sí podemos caminar día a día con el Señor. Entonces, esta tribu era una tribu estratégica, ellos eran entendidos en los tiempos, dice, ellos captaban el tiempo. Bueno, ¿y cuál es el tiempo para vos, para usted en esta temporada? ¿Qué está esperando Dios? Dios que está soberanamente gobernando, ¿qué está esperando que hagas? ¿Es el tiempo para qué? Y yo te lanzo esta pregunta en esta ocasión. ¿Es el tiempo para qué? En griego la palabra tiempo tiene dos palabras. Cronos, que nos habla del tiempo cronológico, el de la agenda, el del calendario, ¿no? El día tanto, tantos días estamos en cuarentena. Pero a la vez utiliza otra palabra que es kairos o kairos, que es el tiempo que se describe como el momento oportuno para algo. Entonces, cuando escuchamos hablar del kairos, estamos captando eso, ¿no? Es el tiempo de alegría o es el tiempo de avanzar, el kairos. Y bueno, en esta temporada necesitamos captar el kairos, porque lo cronológico como que un poco es como que se hubiera, no sea tan relevante quizás como antes, aunque sigue corriendo el tic-tac del reloj, pero el kairos es lo más importante ahora y el kairos de Dios es lo más importante. O sea, ¿cuál es el momento oportuno ahora para tu vida según Dios? ¿El momento oportuno para qué? Y eso es algo que tienes que saberlo, por lo menos ir captando día a día lo que Dios está hablando. Entonces, número 1, entendido en los tiempos. Y número 2, dijimos que es la otra característica, que es que sabe lo que Israel tiene que hacer. No solamente entiende el tiempo, no es el tiempo de esto, sino que a la vez sabe lo que Israel tiene que hacer. Es decir, sabe lo que hay que hacer. Puede traducir ese entendimiento de la temporada en relación a la conducta que Dios espera que tengo, los qué hacer, la lista, ¿no es cierto?, que nosotros podemos tomar que revela, que refleja la expectativa de Dios acerca de nosotros. Así que ahí viene otra pregunta. ¿Qué es lo que Dios espera que hagas? Así como Dios espera que entendamos los tiempos, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando dice que Israel, qué es lo que Israel tiene que hacer, también nos está dando una responsabilidad, no solamente acerca de nuestra propia mente, corazón, vida, conducta, relaciones, grupo de influencia pequeño en la casa, las conexiones que tenemos, sino lo que la iglesia tiene que hacer, porque Israel siempre es una representación del creyente y de la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios. Entonces es posible que también muchos de ustedes, muchos de nosotros estemos captando y podemos hacerlo desde el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos toca hacer como iglesia? No solamente como personas individual, sino como iglesia, porque yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia también? ¿Cómo somos iglesia en este tiempo? Entonces, entendidos en los tiempos y que saben lo que Israel tenía que hacer. Me acordé de este pasaje en Eclesiastés capítulo 11, versículos del 4 al 6, que dice: quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Y a causa de eso, sigue: entonces siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas
serán igual de buenas. Este pasaje nos da a entender que si nosotros estamos mirando las circunstancias, en este caso las nubes, el viento, podemos dejar que las circunstancias determinen lo que hacemos. Y esa no es la manera de vivir de esta tribu estratégica, o sea, de nosotros. No es la manera de vivir nuestra. Nosotros no nos movemos por las circunstancias, aunque lógicamente en el mundo natural ahora estamos en cuarentena y eso es una circunstancia y está definiendo algo. Pero nosotros no definimos nuestra vida a causa de las circunstancias. Esto significa, por ejemplo, que como la situación está difícil ahora, entonces no hagamos nada. No, no es así. Porque eso sería hacer lo que dice Eclesiastés: el que mira el viento, ay, hay viento, no sembremos. Ay, mira las nubes, va a llover, entonces no cosechamos. No, le dijimos que esta tribu estratégica no solamente entiende los tiempos, sino que sabe lo que Israel tiene que hacer. Así que otra vez acá, qué importante es nuestra relación de intimidad con Dios, nuestro estar en condiciones, habilitados por la obra de Jesús, la sangre del Cordero, siguiendo nosotros los protocolos adecuados para estar en condiciones, unidos también en el cuerpo, porque cada uno de nosotros tiene un lugar en el cuerpo, bien unidos, bien conectados los unos con los otros, conectados horizontalmente, conectados también verticalmente con nuestros líderes, con los pastores y con Jesús, que es cabeza de la iglesia, para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer, que está clara, aunque hay muchas cosas no claras, pero una de las cosas que tenemos que hacer con claridad es que no podemos detenernos, porque el temor quiere que nos detengamos. Los imposibles, los no puedo estar a nuestro alrededor, pero el Señor quiere que avancemos, que no miremos tanto el viento, que no miremos tanto las nubes, sino que hagamos lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos ahora la vida de Dios en nosotros, y es esta vida de Dios la que la gente a nuestro alrededor necesita. Nosotros primeros, que debemos estar permanentemente arraigados, cimentados en el amor de Dios, para que ese estar enraizados, ¿no? Las raíces se meten y entonces no podés mover así nomás un árbol. En el amor de Dios tenemos que estar enraizados para aguantar esta temporada, y que ese amor de alguna manera hacia Dios, amor, reverencia, temor hacia Dios y también hacia el prójimo, nos permita ahora avanzar, ¿no es cierto?, extendiendo de alguna manera el reino de Dios aquí en la tierra. Quizás hay algunas instrucciones específicas que Dios quiere darte a ti especialmente, y bueno, sería importante que captes, seas sensible y que seas obediente. Con seguridad que Dios está hablando en este tiempo. Pero también nos está hablando de manera general como iglesia, así que esta tribu de Isaacar entiende los tiempos, sabe lo que Israel tiene que hacer. Entonces sería bueno que tomes tiempo con el Señor y le preguntes: Señor, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y también el Señor nos está pidiendo en este tiempo que nuestra mente y nuestro corazón se expandan, que nos adaptemos a este tiempo, que dejemos de estar parados esperando que cambie la situación y encontremos nuestro lugar también en este tiempo. Quizás algunos de ustedes, como yo, estoy experimentando también eso. Ahora nos va a tocar hacer algo que nunca antes hicimos. Quizás estábamos tan acostumbrados a hacer esto y hemos desarrollado esta habilidad y somos expertos en esto, y ahora el Señor nos dice: ya no, ahora quiero que hagas un cambio. Y eso nos causa temor. Pero también tenemos que entender los tiempos y saber lo que tenemos que hacer. Entonces no solamente es entender, sino también saber lo que hay que hacer y disponernos para hacerlo. Y si Dios está permitiendo que cambiemos, si Dios nos está exigiendo que dejemos de hacer esto y hagamos otro, que aquello que era la prioridad en la inversión de tiempo ahora sea lo segundo y ahora pasemos a esta cosa, pues hagámoslo. Porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, que nos da la capacidad para vencer cualquier situación. Y en todo esto vamos a tener que vencer al temor. El temor al cambio, temor a enfermarnos, temor a la muerte, temor a no saber qué hacer, temor a que todo aquello que tenías como tu zona de confort ahora ya no está. Sé que solamente estoy describiendo lo que ya estamos experimentando, pero quiero que identifiquen que el temor es un enemigo que tenemos que vencer. Por eso es que se requiere de esta habilidad, esta destreza, por decirlo de alguna manera, que tenía la tribu de Isaacar, y que está también
reflejando quiénes somos nosotros ahora, quiénes son ustedes. Y bueno, el número 3 es que decía, son entendidos en los tiempos, saben lo que Israel tiene que hacer y también cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Aquí nos está hablando un poquito más, creo que viene así, ¿no? Como que del entendimiento va bajando, ¿no es cierto?, a la conducta y va bajando al hacer y al hablar también. Me gusta esa mezcla, ¿no? Entonces yo creo que nosotros necesitamos identificarnos con esta tribu, porque esto es lo que nosotros somos, esto es lo que nosotros tenemos, ese chip para entender, para saber qué hacer, para hacerlo y para hablarlo también es importante. Pero necesitamos captar a Dios. En este asunto de hablar, recordemos que la palabra de Dios muchas veces nos está impulsando a que si tenemos fe, hablemos. Porque creí, hablé. Hablamos porque llamamos a las cosas que no son como si fuesen. La palabra es un instrumento espiritual muy poderoso. Entonces quizás también Dios nos está ahora llamando a que todo esto que entendemos, a todo esto que sabemos, mínimamente esta lucha contra el temor que nosotras estamos venciendo día a día con el Señor, que lo podamos compartir. Hay tanta gente necesitada a nuestro alrededor, que está atemorizada, que está insegura. Quizás sí ustedes y yo estamos avanzando en esto de estar arraigados y cimentados en el amor, esto es en la paternidad de Dios, en el saber que estamos levantados en sus brazos y que estamos caminando esta temporada no por nuestros propios pies, sino ahí, en su regazo, en su brazo, y que no nos va a soltar, que no nos va a dejar y por lo tanto eso nos da descanso. Quizás solamente eso es algo que tienes que compartir y orar con alguien. Y ahora también, si somos entendidos en los tiempos, nos vamos a dar cuenta que nunca como ahora tenemos la oportunidad de estar conectados. Antes lo buscábamos y nos costaba, ¿no? Me incluyo en ese grupo, pero ahora podemos estar conectados más que antes. Es más, podemos tener en un mismo grupo a tu vecino, a tu padre que está en tu casa y también a tu tío que está en Corea, por decir, en un solo grupo, en cualquier horario, porque antes necesitabas moverte de tu casa también, porque solamente ciertos horarios estaban disponibles. Ahora a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, los que son noctámbulos en adelante, digo eso porque esa es mi hora ya de dormir, pero algunos de ustedes que son noctámbulos pueden hacer un grupo a las 10 de la noche. Antes podíamos decir no podemos, no sé dónde meterlo en mi agenda, ahora no tenemos excusa. Y también eso es entender los tiempos. Entender los tiempos implica que la tecnología no es algo que está puesto al azar en este tiempo, todo lo digital, la capacidad de conexión, lo que se está moviendo en ese ámbito, ¿no? Nada ocurre al azar, Dios está en todo, así que Dios sabía con anticipación de que en este tiempo íbamos a necesitar estas herramientas y ahora las tenemos en la mano para eso, porque también son herramientas para extensión del reino. Y hoy el reino se puede extender por medio de la iglesia como nunca antes. Y yo soy iglesia y tú eres iglesia. Por eso es que esta es una tribu estratégica. Somos parte de, entendidos en los tiempos, saben lo que Israel tiene que hacer, cuyos dichos seguían todos los hermanos. Así que hablar, actuar, hablar es la parte final de lo que quería compartir ahora con ustedes. Y quiero cerrar con un poquito de una historia muy linda, que quiero hacer referencia a que necesitamos captar bien la voz de Dios. Quizás estamos esperando que Dios nos hable así de una manera, wow, pum, que algo caiga, pero Dios nos está hablando con los tiempos, nos está hablando con la temporada, nos está hablando con la cuarentena, nos está hablando con la tecnología, nos está hablando con la oportunidad de conectarnos, nos está hablando con lo cotidiano y también nos está hablando por medio de la palabra todos los días, porque tampoco es que nos vamos a estar inventando, ojo, tenemos la palabra de Dios. Para entender los tiempos tenemos la palabra de Dios, para saber lo que Israel tiene que hacer tenemos la palabra de Dios. Para hablar y que nuestros dichos sean seguidos por todos, ¿qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de nuestra propia cosecha? Mejor no, hablemos de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Y Dios está hablando por medio de su palabra. Así que ahí hay una tarea también estratégica. Esta tribu estratégica pasa mucho tiempo en la palabra.
conoce la temporada y pasa mucho tiempo en la palabra. Entiende que tiene que saber lo que Israel tiene que hacer y por lo tanto pasa mucho tiempo en la palabra para que cuando toque hablar, hable de Dios, hable palabra. Así que necesitamos captar a Dios. Y en esta última historia, en Primera de Reyes 19, del 11 al 12, solo para hacer referencia, se encontraba el profeta Elías un poco atribulado después de haber tenido batallas espectaculares. Ahora estaba atemorizado, inseguro también frente a una circunstancia para él muy difícil. Y bueno, estaba ahí, ¿no? Encerrado en sí mismo, viendo solo lo negativo, atemorizado. Y entonces ahí el Señor lo asiste, lo ayuda, porque el Señor es tan espectacular que incluso cuando nos ve caídos, especialmente cuando nos ve caídos, va a asistirnos porque conoce que somos vulnerables, que somos débiles. Y así sucedía con su siervo en esta ocasión. Y entonces el Señor, hablando con Elías, que él estaba ahí encerrado en una cueva, le dice: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías, que tenía una relación con el Señor, pudo identificar que la voz de Dios no venía ni con el viento, ni con el terremoto, ni con el incendio, sino como una voz suave y apacible. Entonces, aquellos que tienen una relación con Dios se pueden confundir temporalmente, pero al final van a identificar la voz de Dios, la van a reconocer porque es una voz amiga, conocida. Ya la había escuchado antes, así que la reconozco también ahora cuando me pongo las pilas y me conecto más con el Señor. Y así sucedió con Elías. Entonces, cuando escuchó que era Dios, lo primero Dios le dijo: ¿qué haces, Elías? Y luego más adelante encontramos que lo segundo que Dios le dice es: haz, cumple mi orden. Hay algo que yo quiero que hagas, ve y hazlo. Le dice: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios nos hable, Dios nos va a hablar. Cuando estamos dispuestos a obedecerle, o sea, en nuestro corazón ya está esa disposición de hacer lo que hay que hacer, Dios se va a dar modo de hablarnos. Y entonces, cuando eso suceda, obedezcamos. Esto es lo que sucedió con Elías. Lo primero que el Señor hizo cuando notó que Elías ya le escuchó y le identificó es darle una instrucción. ¿Qué instrucciones te está dando Dios ahora? Y estamos ya cerrando con esta historia. ¿Qué instrucciones te está dando Dios ahora? Porque Dios está hablando, Dios te está diciendo que tienes que ser entendido, entendida en los tiempos, que puedes saber lo que hay que hacer. Y te está diciendo también que te pongas a actuar, que hables, que hagas, que hables, porque los demás te van a seguir. Así que quisiera animarte, cerrando, a que no te estés mirando tanto a ti mismo, a ti misma, concentrándote en tus dificultades, concentrándote en tus debilidades, concentrándote en tus fracasos, concentrándote en lo que está sucediendo, que de hecho es bien difícil lo que tenemos que experimentar de aquí en adelante todavía, pero que te concentres en el Señor. Así que quiero que oremos ahora, porque yo sí creo de verdad que ustedes y yo somos esa tribu de manera así general. Insisto que puede haber algunos específicamente llamados para esto, y seguramente está alguno de ustedes que está escuchando ahora. Pero en general todos tenemos este llamado. Así que vamos a orar ahí donde te encuentras, en casa, en la cama o en el comedor. Ahí, porfa, conéctate un poquito más con el Señor. Yo hago una oración a favor de todos nosotros, e incluso para aquellos que quizás no saben de qué estoy hablando y primera vez que escuchan del Señor. También en mi oración va a haber una oportunidad para pedirle que venga a gobernar sus vidas. Oremos. Padre, gracias por este tiempo.
Gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos estás hablando de nuestra identidad. Sí Señor, lo creemos, decidimos no mirarnos a nosotros mismos y lo creemos. Nosotros somos como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Sabemos lo que tenemos que hacer y podemos hacerlo, lo vamos a hacer, vamos a actuar, vamos a hablar. Perdónanos Señor, todos aquí tenemos que pedirte perdón Señor porque te hemos fallado de muchas maneras, pero hoy otra vez nos alineamos y creemos en esta identidad que tú nos has dado. Así que Señor, venimos y nos inclinamos delante de ti y te pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que nos fortalezcas y nos arraigues en tu amor y que nos ayudes Señor a partir de ahora como nunca a hacer tu voluntad. Y si alguno de ustedes nunca le pidió al Señor todavía, alguno de los que está escuchando que venga a gobernar su vida, yo le pido que haga esta oración conmigo. Usted puede decirle: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, te pido perdón por mis pecados, reconozco que sí moriste en la cruz por mis pecados, para pagar el precio de mis pecados, y hoy acepto esa tu entrega por mí. Señor, gracias por morir en la cruz por mis pecados, lo tomo, lo acepto, lo creo, te pido perdón por ellos, te pido que me laves con tu sangre, que me limpies, que me purifiques, Señor, y que me hagas parte de tu familia. Señor, yo también, a partir de ahora, Señor, me identifico con este tipo de personas, este grupo estratégico de personas. Señor, ven a mi vida, lléname de ti, Espíritu Santo, lléname de ti. Y Señor, todos juntos, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor, gracias. Y dígale usted al Señor ahí: Señor, yo te creo, yo entiendo el tiempo y por eso te pido que hoy me abras la mente, ábreme el corazón. Yo quiero captar más de ti, quiero saber lo que tengo que hacer, quiero entender lo que me toca hacer. Quiero, Señor, y estoy dispuesto para caminar los cambios que me toque caminar. Señor, hoy renuncio a todo temor en relación a esta situación, en relación a los cambios, en relación a mí mismo y mi capacidad, a mí misma y mi capacidad. Señor, renuncio a todo eso que no viene de ti, lo rechazo, lo resisto. Pero Señor, hoy tomo posición en la identidad que tú me has dado. Señor, yo soy parte de esta tribu estratégica para este tiempo. Señor, hoy me alineo contigo, Espíritu Santo, lléname. Pídale ahí al Señor que le llene. Espíritu Santo, lléname. Yo sé que todo lo tuyo está aquí en tu espíritu. Señor, lléname de ti. Abre mi mente, abre mi corazón, derrama sabiduría sobre mí. Gracias, Señor, y déjenme orar unos minutos más por ustedes. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tus hijos, Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a esta generación. En el nombre de Jesús declaro que la unción tuya desciende sobre ellos, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, que tu Espíritu abre los ojos del entendimiento, que tu Espíritu, Señor, les muestra a qué fueron llamados, les muestra qué es lo que tienen que hacer, les muestra cuál es la grandeza del poder que habita en ellos y que les puede guiar a hacer tu voluntad en este tiempo. Señor, abre los ojos espirituales, abre los ojos espirituales, abre los ojos espirituales. Señor, desata la mente, desbloquea la mente, Señor. Dale oportunidad, Señor, ahora en el nombre de Jesús a tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, Señor, que penetre las mentes, que penetre los corazones, Señor. Espíritu Santo, enciéndete en el espíritu de mis hermanos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Enciende ese fuego, esa pasión por conocerte, por entenderte, por saber cuál es su lugar en la iglesia del Señor y por saber cuál es su lugar en esta temporada. Señor, les bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y declaro con mucha convicción que son todos de la tribu de Isaacar, Señor, entendidos en los tiempos, que saben qué es lo que hay que hacer, cuya palabra, cuyos dichos, cuya conducta siguen todos los demás. Señor, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que qué tiempo espectacular. Wow, la palabra del Señor es magnífica. No perdamos de vista lo que nos está hablando, no perdamos de vista lo que está hablando el Señor y creamos que tenemos todo lo necesario para ser este tipo de personas. Es parte de la identidad
que tenemos como hijos, como hijas del Señor, como parte de su familia y como una generación clave para esta temporada. Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a ASO Entertainment. Aquí las